Bienvenidos a todos a la casa del Señor aquí en la Iglesia Vida. A quienes nos visitan hoy, esperamos que hagan de Vida su iglesia. Amamos y adoramos a Dios y esperamos que usted se siente como en casa y adora a Dios junto con nosotros. Búscanos en Facebook y en YouTube. Estamos como Iglesia Vida. Estamos en tiempos extraordinarios, hermanos. Cada día me sorprende las noticias, lo que está pasando en diferentes áreas del mundo. Como siempre tenemos el ojo puesto allá en Israel, que es el centro de lo que va a cumplir, lo que la palabra de Dios nos dice y nos muestra. Así que es muy importante que nosotros sigamos viendo, porque Israel es el reloj profético. Es el reloj profético acerca de todo lo que la palabra de Dios dice que va a acontecer. Así que nosotros tenemos que estar sumamente fijando y notando lo que está pasando a nuestro alrededor. Y no solo en Israel, sino en muchas partes del mundo, otros países. Es muy importante lo que está pasando. Pero no es para que nosotros perdemos la esperanza tampoco. Vamos a leer en Mateo 16, 21 a 24. Estamos acercando, en un par de semanas, estaremos ya en la semana de Semana Santa. Vamos a estar celebrando un servicio maravilloso, celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así que nosotros tenemos que ya estar preparando nuestra mente y todo. El próximo domingo vamos a tener un invitado que viene cruzando aguas, puentes y todo, va a estar con nosotros, así que no se le vaya a perder. Es un hermano muy precioso que va a compartir con nosotros. A pesar de todas las noticias y todo, pues nosotros tenemos que estar enfocados en lo que la palabra de Dios nos dice. En Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviendo, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame. ¿Cuánto pueden decir amén? Amado Padre, gracias por su palabra bendita, mi Dios. Gracias por cubrirnos con la presencia de su divino Espíritu Santo. Gracias, Señor, que tenemos tu gloriosa palabra para dirigirnos y guiarnos y hacernos reconocer, Señor, la importante de lo que tú estás haciendo. Ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en Dios y no en los hombres, no en los tiempos, no en los líderes de ese mundo, sino en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, hay mucho que decir de esa escritura. El mensaje tiene título, todo va a estar bien, domingo viene. Todo va a estar bien, el domingo viene. Y vamos a desarrollar y entender ese un poco más. En esa ocasión, y voy a estar refiriendo a bastantes escrituras hoy, así que lo puede ir apuntando o vaya viéndolo por la pantalla. En Mateo 16, Jesús comienza a hablar a sus discípulos acerca de cosa que va a acontecer. Él está diciendo, esto va a pasar. Y lo que Él dice no es algo que sus discípulos quieren escuchar, amén. Ellos aman mucho al Señor, aman a Jesús. Y que Jesús es como si un ser amado nuestro comienza a decir, dentro de poco me van a matar, dentro de poco voy a morir, dentro de poco ya no voy a estar con ustedes. Cualquier de nosotros sentiremos emocionadamente de una manera de decir, wow, Señor, que no sucede. Y eso es lo que Pedro pensaba, que él estaba siendo un amigo a Jesús, porque Jesús comienza a decir lo que va a pasar. Entonces enseguida Pedro comenzó a pensar cómo podemos evitar que eso suceda. Primeramente, déjeme dirigir a Jesús para tratar de convencerlo que eso no tiene que pasar, que nosotros vamos a cuidar de él. Nosotros, como dijo Pedro, hasta mi vida daremos por ti. Y vamos a hablar de eso. Entonces, en su mente, como cualquier de nosotros, no quieren ver que algo malo sucede a Jesús. Así que no podemos tener un sentimiento fuerte en contra de Pedro. Por lo menos él trató de decir a Jesús en otras palabras, mire, Señor, yo no quiero verte sufrir, no quiero verte que te juzgan y mucho menos que te vayan a crucificar, que te vayan a matar. Entonces comenzó a decirle, Señor, que en ningún momento eso acontezca. En el 23, pero él, refiriendo a Jesús, volviendo, dijo a Pedro, imagínense qué palabras más, creo que no pudo haber dicho algo más fuerte a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Wow, ¿te imaginas, Pedro? ¿Qué me acaba de decir? ¿Qué es lo que Jesús me acaba de nombrar? ¿Satanás? Me imagino fue un choque para él. Pero ¿por qué Jesús va a decir algo tan intenso como eso? ¿Por qué Jesús le va a dar una reprensión al líder de la iglesia, al que él escogió? Obviamente Jesús sabía lo que está haciendo. Obviamente Jesús sabía que él tenía que ser reprendido fuertemente porque lo que estaba haciendo no está bien. A pensar en el punto de vista del ser humano, pues claro, Pedro lo ama. Pedro no quiere ver nada malo suceder a Jesús. Pero en el mundo espiritual, sin saber, o como decía el Chavo el 8, sin querer queriendo, Pedro estaba haciendo tropiezo al Señor. ¿Por qué tropiezo? Porque sabemos que aun cuando Jesús, la noche que fue entregado, estaba en el jardín de Getsemaní, orando y rogando al Padre, con sudor y que eran como grandes gotas de sangre, estaban en angustia y decía, Padre,
pásame de mí esa copa. En otras palabras, yo no quiero pasar por lo que está pasando. No quiero pasar por lo que va a suceder. Así que podemos decir que Jesús estaba luchando en sí mismo. Él estaba siendo atacado por el diablo. Estaba siendo atacado por sus mismos pensamientos. Y que venga uno de sus mejores amigos y dije, no. Ten compasión de ti mismo, que eso no sucede. Pero Jesús también en el jardín dijo, mas no mi voluntad, sino tu voluntad. Y él sabía que esa era la voluntad del Padre. Así que la lucha que Jesús tenía, la voluntad suya o la voluntad del Padre. Y obviamente Jesús escogió la voluntad del Padre. Entonces Pedro también estaba aquí luchando en dos pensamientos. Le acaba de presentar la voluntad del Padre, pero la voluntad de él decía, no, que eso no acontezca. Y Pedro no escogió la voluntad del Padre, escogió su propia voluntad. Y por eso comenzó a convenir, no, Jesús, no, que eso no sucede, que no va a suceder eso. Entonces, lo que Pedro estaba haciendo es que no vayas a cumplir la voluntad de Dios. Por eso Jesús sentía que era apropiado una reprensión fuerte a Pedro. Como líder de la iglesia, él iba a tener que tomar decisiones que a veces no le convenía a él. Decisiones que él no quiere tomar en el futuro. Y si él solamente está mirando en lo que él quiere y no en la voluntad del Padre, le va a ir mal. Entonces, con esa reprensión, de seguro Pedro aprendió. Tal vez en ese momento no entendió, pero obviamente después sí la entendió. De tal manera que a Pedro, cuando le iban a crucificar, él no comenzó a pelear, no, que no me vayan a crucificar, no, que no sucede eso, sino que él más bien dijo, mire, si me van a crucificar, pon mi cabeza abajo, porque no soy digno de morir en la misma forma que mi Señor Jesús. Imagínense la decisión que él tuvo que tomar. No era su voluntad. Pero él reconoció, llegó su momento, y él, como todos los otros discípulos, iban a ser martirizados, con excepción de Juan. Entonces tenemos esa lucha, y esa lucha es algo que tú y yo tenemos que confrontar. Tú y yo tenemos que tomar decisiones. Y generalmente siempre tomamos decisiones basadas en lo que me conviene a mí, lo que es más fácil para mí y lo que menos me cuesta el sacrificio. Sin embargo, como creyentes, como cristianos, tenemos que entender que ya no mi voluntad, porque el día que yo recibí al Señor, yo le entregué a Él toda mi vida, incluyendo mi voluntad. Amén. Si hemos entregado nuestra voluntad al Señor, entonces el Señor tiene todo derecho de usarnos, movernos y hacernos pasar por circunstancias conforme a su voluntad, no la mía. Entonces lo que yo tengo que hacer es aceptar su voluntad. Ahora, como dije, estamos entrando en un tiempo extraordinario de la Semana Santa, y como siempre digo, espero que nunca tomamos eso como algo, otra celebración como Mardi Gras, como el 4 de julio, como Thanksgiving, cualquier otro día, sí, una celebración. Me da un día, 2 días libre de mi trabajo y puedo descansar y hacer una barbacoa. Está bien, disfruta con su familia, pero no
debemos de tomar en poco lo que realmente, porque fue el momento más histórico de toda la creación, lo que sucedió en el tiempo de la Semana Santa. Antes de entrar a las otras escrituras, porque vamos a estar viendo cosas que Jesús decía antes de su muerte, antes que fue a la cruz. Y en esa semana, mientras que preparaba ese mensaje, me acordaba de algo interesante. Actualmente tenemos el presidente Trump, ¿verdad? Algunos lo quieren, otros lo odian. Eso es cosa de política. Pero si hay algo que hay que reconocer, muchos políticos dicen que van a hacer algo y nunca lo hacen. Cuando Trump dice que va a hacer algo, es que lo va a hacer. Si usted se acuerda que él advirtió a Maduro, el presidente de Venezuela, y dijo, ya basta. Y Maduro comenzó hasta a provocarlo. Venga a traerme, ¿se acuerda? Aquí estoy, ven a traerme. ¿Cuál le he dicho? Si tú quieres, yo quiero. Vamos a fajarnos, vamos a pelear. Y Trump dijo, te voy a ir a traer. Y él cree que era burla. ¿Y qué pasó? Sucedió. En un momento así, en menos de unos minutos, llegó las tropas, lo agarraron a él, la esposa y todo, y ahora está ahí, está preso en Nueva York. No creo que todavía anda diciendo, ven traerme. Es que él dice, cuando voy a hacer algo, es que lo voy a hacer. Me estaba acordando de un jugador del equipo de fútbol americano aquí, de los Saints, Marcus Colson. No sé cuánto usted se acuerda de Marcus Colson. Él fue uno de los jugadores de los Santos mientras la temporada cuando ganaron el Super Bowl. Él era recibidor, o sea, el quarterback le tiraba la pelota a él. Y él tiene un récord extraordinario, no voy a entrar en detalles, pero fue un recibidor, es reconocido como el mejor recibidor de la historia del equipo de los Saints. ¿Sabe que era tan bueno él en jugar que a veces, muchas veces, porque estaba aburrido de ganar tanto y no tener competencia, hasta decía al equipo oponente, me van a tirar la pelota a mí. Yo voy a correr a la izquierda, voy a agarrar la pelota y voy a ir para el touchdown. Él lo decía antemano. Y aún así no lo pudieron parar. Aún así, porque era tan veloz y era tan atlético que no lo pudieron parar. Aun cuando él lo advertía, aun cuando él decía lo que iba a hacer, aún así no lo pudieron parar. El enemigo, el equipo contrario. Marcus Colson fue factor determinante que ganó los Santos, llegaron y ganaron al Super Bowl. Fue algo extraordinario. Y le digo eso para decir eso. Cuando Jesús dice lo que va a hacer, es que la va a hacer. ¿Me están escuchando, hermano? Cuando Jesús dice que ese va a acontecer, no es para que comenzamos a racionar con Él o tratar de convencerlo lo contrario. Nosotros tenemos que reconocer lo que Él dice en su palabra va a acontecer. 100%. 100%. Y Él ha dicho eso, no solamente a su iglesia, sino en la misma cara del diablo y los enemigos y de los líderes de ese mundo, de los príncipes de ese mundo. Él ha dicho lo que Él va a hacer. Entonces, cuando Él estaba con sus discípulos y Él decía que eso iba a suceder, no era para discutir y tratar de confortarlos, sino para que ellos supieran y no se vayan a perder la cabeza cuando sucede. Te estoy diciendo de antemano,
Jesús advirtió a sus discípulos que Él iba a ser crucificado. Pero también Él decía, pero todo va a estar bien. Porque el domingo, el tercer día, yo voy a resucitar. Yo voy a volver a vivir. Y es porque Jesús tenía una misión que cumplir. Tenía profecías. Toda la profecía de Él tenía que cumplir al pie de la letra. Pueden ir en Isaías, hay por 42, por ahí, por ese capítulo, y ahí está detallado todo lo que va a suceder en la crucifixión de Jesús. Ahí a través desde Génesis hasta Malaquías, en todas las profecías, hay algo que representa y muestra que Jesús, el Salvador, el Mesías, iba a venir y Él iba a morir y Él iba a redimir al pueblo. Incluyendo cuando Adán y Eva pecó, Jesús dijo, de su descendencia, de la semilla de esa mujer, se va a levantar uno. Y el diablo lo va a morder el carcañal, pero Él le va a aplastar la cabeza al diablo. Desde Génesis en el principio dice, Dios creó los cielos y la tierra, trabajó 6 días y descansó el séptimo día, el día sábado. Por eso los judíos tienen el sabático, que es desde la viernes en la noche comienza su sábado hasta el sábado. La ley nos lleva al séptimo día, al sábado, pero Jesús y la gracia nos lleva al domingo. Por eso Jesús resucitó el día domingo. Por eso nosotros como cristianos tradicionalmente tenemos servicio el día domingo. Porque Él nos llevó al principio de la semana, a los nuevos comienzos. Es un nuevo testamento, un nuevo comienzo. Cada domingo es un nuevo día. Cada domingo es una nueva oportunidad. Y por eso nosotros comenzamos nuestra semana aquí en la iglesia dando gloria, poniendo a Dios primero sobre todo. Amén. Así que notamos y voy a pasar, tengo bastante escrituras porque quiero que nos damos cuenta cómo Jesús estaba advirtiendo a la iglesia. En Mateo 26, 31 a 35 dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escarnecerás de mí esta noche, porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas de rebaño serán desparcidas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros en Galilea. Respondiendo Pedro dijo, aunque todos escarnecen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ok, Jesús está advirtiendo, llegó la noche. Esa noche, ustedes se van a separar de mí. Y una vez más decimos, no. Querían mostrar que Jesús estaba equivocado. Déjame decirte algo, Jesús nunca se equivoca, hermanos. Nunca ha equivocado y nunca se va a equivocar. Si Él se equivoca, entonces no es Dios. Así de sencillo. El momento que Dios comete un error, no es Dios. ¿Y cuántas personas creen que por primera vez Dios se va a equivocar con ellos? Imagina qué atrevido de pensar que tú vas a ser el factor
donde Dios por primera vez se va a equivocar. No, hermano, Él nunca se equivoca. Él dijo, ustedes me van a desamparar, ustedes me van a dejar solo, todos. Pedro, no, yo soy muy macho, mira, aquí tengo el machete, ching, ching. Comenzó a hacerlo así en el concreto, como hacía ahí en el pueblo, ¿verdad? Aunque me tengo que morir, y Jesús dijo, antes que cante el gallo, no va a negar uno ni dos, sino 3 veces me va a negar. Pero qué interesante, en Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás ha preparado para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falta. Y mira lo que dice, y una vez vuelto, confirme a sus hermanos. Y Pedro otra vez dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Wow, qué pasión, ¿verdad? Qué pasión. Dios, solo a mí me suenan los chicharrones aquí. Y aunque tú dices que yo te voy a dejar, yo no te voy a dejar. Yo sé quién soy yo. Ajá. Si tengo que ir a la cárcel, voy. Y hasta si me matan, ¿qué me matan? Wow, qué hombre, qué hombre. Y leo, Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Wow. ¿Se equivocó Jesús? Claro que no. Pero nota las palabras que están escondidas. Pedro estaba tan enfocado en que mi orgullo, que yo lo voy a dejar a Jesús, que no notó lo que Jesús dijo ahí en el 32. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Me vas a negar, es que me va a negar, me va a negar. Pero Pedro, ya oré por ti, porque a pensar que me va a negar, tú te vas a restaurar, tú te vas a reconocer su error. Y yo necesito que tú reconoces que lo que yo te dije era verdad y sucedió, para que confirme a su hermano, para que cuidas de la iglesia. Así que todavía no había acontecido la crucifixión, la arrestaron de Jesús, la crucifixión, todavía nada se hubiera sucedido, todavía los discípulos no la han dejado y Jesús ya la está diciendo. Después que todo eso, aunque tú lo niegas y te ves muy macho ahorita, sigue pensando así, sigue tu camino, pero vas a ver, después que me niegas 3 veces, tú vas a arrepentir de haberme negado. Y vas a volver a los discípulos y necesito que tú confirmes a sus hermanos. Así que Jesús tenía propósito. Él decía, eso va a suceder. Va a suceder porque va a suceder. No hay nada que tú puedas hacer para cambiar esa circunstancia, esa situación. Es que va a suceder. Pero Jesús dijo, yo estoy más interesado, no en que tú me vas a fallar, eso ya sé, pero ya rogué por ti. ¿Sabes que Jesús ha rogado por ti y por mí antes que tú y yo fallamos? Y no rogó para quitarnos las circunstancias, la situación, la prueba, la dificultad. Rogó que en medio de la circunstancia y la prueba, tu fe no falta. Es que eso es verdadera fe. Verdadera fe es cuando la cosa no nos está saliendo como nosotros queremos, pero todavía estamos parados firme y todavía estamos confiando en Dios. Que aunque estoy pasando por un problema difícil, aunque yo estoy pasando por una enfermedad, estoy pasando por situaciones económicas, eso no cambia mi aptitud ni mi fe, porque estoy cementado en el Señor. Y tengo la fe que si Él ha permitido que eso suceda, todo va a estar bien. Tal vez no se ve muy bien ahorita, pero viene el domingo. Viene el domingo.
Así que Pedro no captó lo que Jesús había dicho. Jesús habló de su muerte y resurrección varias veces a sus discípulos, con declaraciones clave que ocurren mientras viajaba a Jerusalén. Las principales ocasiones específicas incluyen Mateo 16, 21, 17, 22 a 23 y 20 de 17 a 19. A menudo conocido como las 3 declaraciones del camino de pasión. O sea, Jesús en varias ocasiones lo había advertido. Primero, después de la confesión de Pedro, Jesús afirma que debería sufrir y ser crucificado y resucitar el tercer día. Está en Mateo, Marcos y Lucas, pero vamos a leer solo de Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén para ser muchos de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muertos, pero también aquí dijo, y resucitar el tercer día. Jesús ya la estaba declarando, mire, sé que va a ser difícil verme en la cruz, ver la injusticia y toda la maldad que me van a hacer. Sé que va a ser difícil, pero no te enfocas en eso solamente, sino que reconoce y tenga fe que yo voy a resucitar. Nosotros así mismo tenemos que tener nuestra fe en el Señor. La segunda menciona mientras en Galilea, Jesús dice a sus discípulos que sería entregado en manos de hombres asesinados y resucitado el tercer día. También en Mateo, Marcos y Lucas, en los evangelios de armonía. Pero vamos a leer la versión de Marcos 9, 30, 32. Habiendo salido ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán. Pero después de la muerte resucitaré al tercer día. 32. Pero ellos no entendieron esas palabras y tenía miedo de preguntarles. Wow. Ellos no entendieron esas palabras. Nosotros lo leemos y lo entendemos perfectamente bien. ¿Cómo que ellos no iban a entender tantas veces que Jesús le había dicho? Y aquí dice, ¿por qué? Porque ellos no entendían esa palabra y tenía miedo. Hermano, el miedo nos roba la revelación que Dios nos da. Cuando tomamos decisiones por miedo, por lo general siempre son las decisiones equivocadas. Cuando actuamos por miedo, generalmente se nos va a ir de mal en peor. Cuando dejamos que el miedo nos dicta a nosotros lo que debemos hacer o lo que no debemos de hacer, estamos en un mal camino. La tercera fue de camino a Jerusalén. Jesús da relato más detallado, incluyendo la traición, la crucifixión y la resurrección. Eso también está en los 3 evangelios en armonía, pero vamos a leer el de Lucas. Dice, tomando Jesús a los 11, pero quiero parar ahí, en una de las otras versiones, creo que es en Mateo o tal vez en Marcos, dice, quiero que te lo metas bien en la cabeza. Es la palabra que él usa. Meterlo bien en la cabeza es lo que le voy a decir. Pero en Lucas dice, tomando Jesús a los 12, le dijo, he aquí, subamos a Jerusalén. Se cumplirá todas las escrituras por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido.
33. Y después que haya azotado, le matan, más el tercer día resucitará. 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y estas palabras le era encubierta. Y no entendían lo que le decían. Jesús le decía las cosas claramente. Sin embargo, de una manera u otra, ellos no podían captar las escrituras. No podían recibir. Muchas veces el ser humano, por cuestiones emocionales, rechazan la realidad. A veces nosotros, porque en una manera de autodefensa, no queremos aceptar la realidad. Eso se llama shock. Es una cosa difícil. Quizás de todos los pastores con que he hablado, cuando hemos tenido que hacer un llamado, una visita a un familiar para avisarlo que un ser amado ha fallecido, en particular si es un hijo o un niño, creo que la tarea más difícil como pastor que me ha tocado y a muchos de los pastores. Y la gente pondrá a aquel madre y padre primeramente entre un shock y no lo creen. Aunque el pastor lo está diciendo y el policía está ahí, etcétera, etcétera, lo están diciendo, ellos no lo quieren aceptar. Y así quizás los discípulos, aunque Jesús, ¿cuántas veces no hemos visto que Él ha repetido lo mismo y por miedo o por otra razón no quieren aceptar? Algunos quizás me imagino que ellos trataban de tal vez decir, a lo mejor está hablando en parábola. A lo mejor está refiriendo una muerte espiritual o algo simbólico. Porque no, si Él es el Mesías, ¿cómo lo van a matar? No, si le hemos visto en ocasiones que le han tratado de matar a Jesús, varias veces le trataron de matar durante su ministerio y Él caminaba en medio de ellos y nadie le puede poner ni un dedo. Pero es porque no ha llegado su tiempo. Y acuérdense la palabra de Jesús, a mí nadie me quita la vida. Sí, decimos que los romanos, que los judíos, pero no. Jesús dijo, yo pongo mi vida. Yo me ofrezco mi vida. Él dijo a Pilato, ¿no cree que yo puedo pedir al Padre una legión de ángeles para que me vengan y me rescatan? Sí. En cualquier momento él pudo haber dicho, no papá, lo siento, pero no lo puedo hacer. Y esos ángeles en un abrir y cerrar de ojos hubieran acabado con todos los soldados romanos, los judíos y todo para rescatar al Hijo de Dios. Dios, yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida. Entonces, además de que habló claramente, él usaba ejemplos, otro contexto, por ejemplo, los señales de Jonás. En Mateo 12:38, cuando pidieron señales a Jesús, querían que háganos un milagro, entreténganos para que creamos. Háganos un milagro y entonces sí lo creemos. Entonces en el 38 Jesús dice, entonces respondió algunos de los escribas y los fariseos, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondiendo le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero el señal no le será dado, sino señal del profeta de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esa generación y lo condenarán porque ellos arrepintieron a la predicación de Jonás
y he aquí más que Jonás en ese lugar. La reina del sur se levantó en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en ese lugar. Así que Jesús también la habló proféticamente. Le dijo, mira, así como Jonás, así también el Hijo del Hombre. Así yo voy a estar 3 días en la tumba y yo voy a resucitar. Entonces, en los tres evangelios de armonía habla eso, pero también en el evangelio de San Juan. San Juan dice que también habló en Juan 2:19, dice, respondiendo Jesús dijo, destruye ese templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 47 años fue edificado ese templo y tú dices, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablando del templo del cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Llegó el momento que le prendió foco a los discípulos después que aconteció. Así que Jesús durante todo su ministerio le daba el ejemplo de Jonás, le daba el ejemplo del templo y decía, si destruyes ese templo, en 3 días se va a levantar. Claro, los judíos pensaban del edificio del templo, pero Jesús está hablando de su propio templo. En Marcos 14, 3-9, pero sabemos la historia que él llega a Betania, a la casa de Simón, leproso, y dice que una mujer lo quebrantó un vaso de alabastro, un perfume sobre su cabeza. Y hubo alguien que se enojó y decían que, ¿por qué despreció ese perfume de gran valor? Se pudo haber vendido y dado a los pobres. Pues claro, ¿quién más sino Judas fue que dijo así? Y Jesús le dice, los pobres siempre lo tendrán. Yo no voy a estar con usted por siempre. Esa mujer ha hecho una buena obra. Y dice en el 8, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Wow. Era tradición cuando alguien moría, los familiares, lo que tenía habilidad, lo ungía su cuerpo con perfumes. Porque ya un muerto comienza a descomponerse y hay un olor horrible cuando el cuerpo del ser humano está descomponiendo. Entonces ellos ponían tantos ojos aromáticos, perfumes y tantas cosas para cubrir ese olor. Pues esa mujer vino y hizo eso cuando estaban cenando en la casa de Simón el leproso. Sin embargo, lo criticaron. Pero Jesús lo dice algo, dice, me está preparando para el sepulcro. Eso fue días antes de ser crucificado. Y ese narro, ese perfume es tan fuerte que aun cuando Jesús estaba siendo golpeado, herido y crucificado, todavía se sentía la fragancia de lo que esa mujer lo ungió. Todavía cuando lo pusieron en la tumba, se sentía esa fragancia. Ahora, hermanos, hemos visto y hay muchas más escrituras. Yo a pensar que son bastantes, lo resumí por el tiempo, pero tantas escrituras, así que creo que le hemos captado. Jesús ya había dicho de antemano, me van a matar, voy a entregar mi vida, voy a ser crucificado y voy a morir. Pero también Jesús dijo, voy a resucitar. Yo voy a resucitar. Y como dije en el principio, cuando Jesús dice que va a hacer algo, es que va a hacer.
Mire, la situación no se ve bien ahorita. El Viernes Santo se celebran que pues Jesús fue crucificado, sin embargo, si miramos los días, no fue un viernes, sino que fue el miércoles. Y eso es para otro día, pero un miércoles fue crucificado porque son 3 días. De viernes a domingo no hay 3 días, pero eso es tradicionalmente el Viernes Santo. Entonces, para seguir con tradición, para que no se equivocan, cuando Jesús el viernes la cosa no se miraba muy bien. Los discípulos miraban a Jesús en la cruz, lo vieron que traspasaron la lanza en su costado, sale agua, y lo miraron sus últimas palabras. Ellos sabían, eso está muerto. Y no solamente pues murió de un fiebre alto, eso lo mataron y le aseguraron que estaba bien muerto. Si no la crucifixión, la lanza que le pusieron, nadie va a sobrevivir de una herida tan fuerte como ese. Es increíble cuando uno ve ese estudio acerca de lo físico y lo espiritual que pasó en la cruz de Calvario. Es extraordinario lo que Jesús padeció. Entonces, ellos sabían que estaban muertos, las cosas se miraban mal, dijeron, ¿quién sabe? Yo sé que Él dijo, una cosa que Él resucitó a otras personas, pero nunca en la Escritura uno se ha resucitado por sí mismo. Hay varios lugares, además de Jesús, hay partes del Viejo Testamento con Elías, Eliseo resucitando muertos. Hay un momento que tiraron un muerto y tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Hay varias partes en la Biblia donde habla que resucitó y no digamos Jesús que resucitó a varias personas. Así que no es fuera común, pero jamás alguien muerto se ha resucitado por sí mismo. Jamás. Así que para ellos el viernes se miraba mal, pero todo va a estar bien. Se ve horrible, lo más horrendo. Jesús muerto. Los discípulos con miedo desparcido. Pedro negó a Jesús. Judas comete suicidio. Parece que fuera el fin de lo que Jesús tanto trabajó para levantar a su iglesia. Parece que de eso no se va a recuperar, ¿verdad? Porque eso era pues, la manera que trabajaban los romanos y los soldados, incluyendo hoy en día. Córtele la cabeza de la culebra y lo demás se va a morir. Así que ellos pensaban que habían cortado a Jesús y ahora los discípulos no iban a hacer nada. Se ve muy mal, pero el domingo viene. Lucas 24:7 dice: eso era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sean crucificados y resucitan al tercer día. Entonces ellos se acordaron su palabra. Es Jesús cuando Él ya después de haber resucitado está hablando a sus discípulos. Apareció a ellos. En esa ocasión fue cuando fueron a buscarlo, las 3 Marías y José, que fueron a la tumba y no la hallaron. Y el ángel le dijo, era necesario, ¿no te acuerdas que Jesús le dijo? Él tenía que morir, pero el tercer día se iba a resucitar. Hoy es domingo, hoy ha resucitado, ¿por qué la está buscando dentro de los muertos? Dijo el ángel. Wow. Después en el camino de Emaús, Lucas 24:25. Imagine todo en un capítulo, en el capítulo 24 de Lucas, 3 veces Jesús tuvo que recordarles esas palabras. Primero a los que llegaron a la tumba, los que acaban de leer, ahora en el camino de Damasco apareció a ellos. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
No era necesario que Cristo padeciera por esa cosa y que entrara en su gloria. Y comenzó, oiga bien, mira aquí, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús a sus discípulos que iban camino a Damasco, triste porque habían crucificado. Y bueno, él dijo que iba a resucitar, pero ya es el tercer día. Aunque una mujer es loca, para ahí anda diciendo que la han visto, pero nosotros no lo creemos. Y vamos muy tristes. Y Jesús caminando con ellos. Jesús al lado de ellos. Por eso me encanta ese. Por eso Jesús tuvo que decir, oh insensatos, tardos de corazón para creer. Si no puedes creer sus ojos, si no puedes creer el testimonio de las mujeres, tienes que creer la palabra de Dios. La palabra de Dios es más segura que cualquier testimonio, cualquier persona, cualquier ojos que han visto o no han visto. Lo que la palabra de Dios es cierto. Entonces, por segunda vez en Lucas 24, tuvo que reprender a sus discípulos. Y ahora en el 24, llega donde están los 11 reunidos, encerrado con llave, con la tranca, pusieron sillas, la cama, muebles en la puerta, cerrando las ventanas. Y están ahí callados. Y aparece Jesús en medio de ellos. ¿Por qué están escondidos? Dice Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de esa cosa, Jesús se puso en medio de ellos. Y le dice, paz a vosotros. Cállese, no quiero que nada cuenta. Y ahí apareció una voz. Paz a vosotros. ¿Cuál fue su reacción? No, dice, entonces espantados y atormentados, pensaba que habían espíritus. Comenzaron a gritar como niñas. ¡Ah! Un espanto nos viene a asustar, como que no tenemos suficientes problemas. Y ahora hay un espíritu que viene a atormentarnos. Creían más que un espíritu estaba atormentando que la resurrección de Cristo Jesús. Y yo estoy seguro que Jesús le hizo ese propósito. Pero el momento que estaba más calladito. No abrió puerta. No entró por la ventana, sino que apareció. Pedro está ahí con los ojos cerrados. Pasa a vosotros. Paz a vosotros. Y ellos tormentados, gritando, corriendo, chocando contra unos y otros, tropezando. Me imagino parecían los 3 chiflados ahí, los 12 chiflados, por decir, 11. Me imagino Jesús tenía que verse reído de ellos. Pero él dijo, ¿por qué estás turbado y viene a vuestro corazón esos pensamientos? Cuando estás turbado, ten cuidado lo que llega a tu corazón. Cuidado las acciones que tomas cuando tú estás en un momento de enojo, de ira, de perturbación. Mejor cálmate primero, antes de tomar decisiones, antes de hacer una acción, porque si no, más probable te vas a arrepentir de lo que sale por su boca o las acciones que toma. Dice, ¿por qué está turbado y viene a vuestro corazón ese pensamiento? Mirar mis manos, mirar mis pies, que yo mismo soy. Palpar. Tócame. Dice, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Una pausa ahí. Jesús ahora estaba en un cuerpo glorificado.
un cuerpo perfecto, no un espíritu. Jesús no resucitó en espíritu, eso es mentira del diablo. Resucitó en carne, en hueso, en cuerpo, alma y espíritu. Resucitó completamente, así como tú y yo vamos a resucitar con un cuerpo glorificado que no necesita abrir una puerta para entrar al lugar, no necesita avión, ni carro, ni burro para estar en Damasco en un momento y en el sepulcro, después de Damasco y ahora en medio de los discípulos. Y diciendo ese, lo mostró sus manos y pies. Y como todavía ellos, ahora de gozo, imagínense, y como todavía ellos de gozo no creían. Ahora de que están tan estáticos, están tan resplandecientes, tan gozosos, que todavía no lo pueden creer. Todavía no lo pueden creer. Wow. Entonces Jesús está ahí, ¿qué tengo que hacer para que crean? Y estaba maravillado y le dijo, ¿tienes algo que comer? Y entonces le dieron parte un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Para comprobar que eso es real, comenzó a comer y disfrutar con ellos. Como evidencia, un espíritu no come. Soy yo. Imaginen como que Jesús le gustaba comer. Porque, para convencerlo, voy a decir, tengo hambre. Dame algo a comer. Sí, eso es Jesús. Eso es Jesús. Sabemos que eso es Jesús. Qué lindo, mi Señor. 44. Y le dijo, entonces, estas son las palabras que yo hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. ¡Wow! ¿Te acuerdas cuando el Señor te abrió el entendimiento a ti y a mí? ¿Te acuerdas cuando tú leías la Biblia y no la entendías ni papa? Lo leía y hasta te daba un sueño, te daba hasta dolor de cabeza porque no entendía nada. Pero un día leíste una escritura y ¡wow! Para mí fue San Juan 14:6. Yo soy camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Wow! Quiere decir, si yo quiero ir al Padre que está en los cielos, tengo que ir a través de Jesús. Tremenda revelación que recibí en ese momento. Me abrió el entendimiento. Entonces, Él lo hizo, dice, para comprender las Escrituras. No abrió el entendimiento para que creyeran en los hechos, la historia, lo que había sucedido, aunque era indiscutible, no podían negar lo que sus ojos vieron, pero más importante que su mente entienda las escrituras más que las acciones históricas que acaba de pasar. Porque las escrituras son seguras, las escrituras son verdaderas, las escrituras son la verdadera, real, la verdad. Entonces entendió, dice, y enseña palabra que Moisés, comprenderé el 46. Y le dijo, así está escrito, y fue necesario que Cristo pareciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se parecieran en el nombre de arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, gloria a Dios, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de estas cosas. Las escrituras son la palabra de Dios, son la verdad. Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Hermanos, vamos a celebrar, en unos días vamos a celebrar la resurrección, recordando
el precio que Jesús pagó, recordando esos momentos tan históricos donde nuestra salvación fue comprado, donde fuimos redimidos y fuimos hechos aceptables al Padre, donde tú y yo pudimos por fe mirar hacia la cruz y recibir la salvación. Pero también para cerrar, hermanos, como dije antes, cuando Jesús dijo que va a hacer algo, es que lo va a hacer. Él dijo, me van a matar, y lo mataron. Me van a crucificar, lo crucificaron. Me van a golpear, arrancar la barba, me van a escupir, me van a atormentar, y lo hicieron. Pero todo va a estar bien, porque viene el domingo. Porque también digo, voy a resucitar. Voy a resucitar. Y llegó el domingo, muy temprano en la mañana, cuando llegaron ahí, encontraron la tumba vacía. Y todavía allá está vacío esa tumba. Todos los otros líderes, fundadores de religiones, su tumba están ocupados con un muerto, con un cadáver. El fundador del comunismo, el fundador de Mohammed, de Islam, el fundador de todas esas otras religiones, ahí están y están muertos. Lo único que ha resucitado es Cristo Jesús. ¿Por qué resucitó? Porque la palabra de Dios dice que va a resucitar. ¿Por qué resucitó? Porque Él cumplió todas las profecías. Es que si Jesús hubiera hecho un solo error en todos los años de su vida, la tierra no se hubiera resucitado, sino que el poder de pecado, que es la muerte, hubiera dueñado sobre Jesús. Pero el diablo mató a Jesús. El diablo lo instigó a los hombres para matar a Jesús. No lo mató, como dije antes, pero fue utilizado. Él pensaba, como todo ser humano ha fallado y todos merecemos la muerte, que él podía matar a Jesús. Jesús dio su vida. Wow. Para cerrar, hay 3 escrituras más. Así como en lo que acabamos de leer, cuando en Lucas, que 3 veces en el mismo capítulo, él dijo que iba a resucitar. En Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, 22, hay 3 escrituras. La primera dice en el verso 7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de ese libro. En 22:12, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y en el penúltimo versículo, en el verso 20 dice, el que da testimonio de esa cosa dice, ciertamente vengo breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Si Jesús dijo que va a volver, es que Jesús va a volver, hermanos. Si Él dice, voy a regresar por mi iglesia, voy a traer un galardón, recompensa, es que Él va a regresar. Él va a cumplir su palabra. Si lo cumplió como hombre cuando estuvo aquí en la tierra, como hombre y Dios encarnado en hombre, cuánto más ahora que Dios le ha dado toda potestad, toda autoridad, va a cumplir su palabra. Y por décadas, milenios le han estado diciendo, Cristo regresa. Por mucho tiempo la gente del mundo en particular, ¿cuántas veces no oí eso?
Pero ahora, desafortunadamente, aún en la iglesia, ya casi no soy predicar de la venida, del rapto y tantas cosas. Porque la gente dice, tal vez es filosóficamente, tal vez es solo una parábola. No, 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 hermanos, no te equivocas. Cuando Jesús dice algo, es que se va a cumplir. Y hay mucho más escritura. Yo solo cogí 3 por el tiempo. Está Mateo 28 también. Habla de los últimos tiempos y lo que va a suceder en Apocalipsis, de rapto de la iglesia. Que la iglesia se va a levantar con Jesús, va a resucitar. Hermanos, no temas lo que viene. Aunque se va a poner peor, hermanos. La palabra dice, se va a poner peor. Dios va a cuidar de nosotros. Dios sabe lo que Él está haciendo. Él sabe cuidar a su pueblo siempre. Me encanta una palabra bien sabio que dijo Marco Rubio acerca de Jerusalén. Dijo, Jerusalén por milenios la han querido destruir. Y han destruido la ciudad y han construido otros imperios encima de ello. Han reinado otros imperios, han querido cortar y apagar el pueblo de Dios. Pero hoy en día, todos esos imperios ya no están, ya no existen. Ni el imperio romano, imperio pérsica, los medios y tanto. Son como 15 veces que Israel fue conquistado, creo, y destruido. Sin embargo, el pueblo de Dios sigue permaneciendo. Dios sabe cuidar a su nación, cuanto más va a cuidar a su novia, su iglesia, que somos nosotros. Así que no temas cuando las cosas se ven que se ponen mal en peor. Eso ya está profetizado. Eso debe de llamarnos más la atención que Cristo viene. Y la gran pregunta es si yo estoy preparado, si estamos preparados. Hermanos, para cerrar, los invito a que cierren sus ojos. Y la razón que los cerramos es para que no nos distraemos con nada alrededor de nosotros, porque es un momento íntimo con el Señor. Es un momento íntimo con Dios. Con todo lo que hemos aprendido hoy, nos damos cuenta en la verdad central es que Jesús dice lo que va a hacer y Jesús hace lo que Él dijo. Y Él ya advirtió a todo el mundo, hasta el diablo, hasta el anticristo sabe, porque ahí están las escrituras. Y aún así no van a poder contra Él. Van a tratar, van a intentar. Va a llegar un momento que vamos a ver como que, no, aquí se acabó Israel. Todo el mundo va a ir en contra de Israel y parece que aquí se va a acabar. Y en ese preciso momento es cuando Jesús va a regresar. Así que todo lo que estamos viendo, claro, es triste, todo la muerte y la guerra y el odio y tantas cosas, pero también debemos de alegrarnos porque significa que Cristo viene pronto, hermanos. Pero de nada sirve todo eso si tú no estás preparado. En un par de semanas vamos a estar celebrando la muerte y resurrección de Cristo Jesús, pero no te sirve para nada eso si tú no los has recibido como su Salvador personal. Ahí donde tú estás. Los que están aquí como los que nos están viendo por las redes sociales, tú necesitas Cristo en su vida. Tú debes de aceptar Jesús, no una religión, no un pastor, no una denominación.
tienes que aceptar la persona que murió por ti en el cruz de Calvario. Jesús no fue religión. Jesús es el Hijo de Dios que te amó tanto que dio su vida por ti. Y por eso nosotros tenemos el deber de confesarlo con nuestra boca si hemos creído en nuestro corazón. Y ahí donde tú estás, tú puedes levantar la mano y ahora mismo decir: Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Yo te recibo porque tú moriste por mí. Tú diste su vida por mí. Dice la palabra: ahora es el tiempo aceptable de salvación. No dejes para mañana. Hazlo hoy. Hazlo ahora. Como dijo, no es un compromiso que estoy cambiando de religión, de iglesia, de denominación. No. Es un compromiso directamente entre tú y el Señor. Porque la salvación es algo tan personal e íntimo que Jesús quiere escuchar de ti. Señor, en el nombre de Jesús, mire los corazones, mire las manos que se han levantado, mire las personas que nos están viendo por las redes sociales, que reconoce que estamos en tiempo peligroso y la cosa se está poniendo de mal en peor. Pero no quieren vivir en temor, sino que quieren vivir en fe, reconociendo que tú eres nuestro Salvador. Te confesamos con nuestra boca, Jesús, porque hemos creído en nuestro corazón que tú eres el Hijo de Dios y resucitaste dentro de los muertos y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amado Dios, gracias por haberme amado, gracias por darme esa salvación. Yo lo recibo como mi suficiente y único Salvador. Gracias en el nombre de Jesús. Si tú oraste una oración como eso, tú eres hijo y hija de Dios. Tus pecados han sido perdonados, tú eres nueva criatura. Ahora tienes que aprender la palabra de Dios, entrar en lo que Dios quiere que tú conozcas acerca de Él. Tú estás en una relación ahora con Él. Y su divino Espíritu Santo te va a guiar. Pongamos de pie, hermanos. Queremos enfocar y recordar lo que Jesús hizo en el cruz de Calvario, pero vamos a mirar más allá lo que Él dijo también. Que resucitó y después dijo, cuando fue recibido en los cielos, el ángel le dijo: oh varones Galileo, ¿por qué están mirando el cielo? Así como viste Jesús se fue en las nubes, así va a regresar. Así mismo va a regresar. Señor, ven Señor, ven Señor. Es la oración de su iglesia. Ahora tú tienes que asegurar que estás preparado, que tu corazón tiene el entendimiento de las Escrituras. El Señor ya te abrió el entendimiento desde el momento que lo recibiste, pero ahora tú tienes que afirmar las Escrituras en su vida. Yo creo que tú vienes, Señor, y yo quiero vivir caminando y andando como un testimonio para que otros crean. Ese es nuestro trabajo como la iglesia, hermano, traer las buenas nuevas a todo el mundo para que ellos conozcan a Jesucristo. Tenemos que estar trabajando en eso. Si somos verdaderos cristianos, nosotros tenemos que ser testigos de nuestro Señor para que la gente conozcan y crean que Jesús es el Señor de su vida. Padre, ahora que nos despedimos, pedimos, Señor, que tú nos llevas como luz a ese mundo de tinieblas, para dar esperanza a la persona que están temeroso de las cosas que están aconteciendo. Amado Dios, ten misericordia de nosotros.
Y ayúdanos, Señor, a no caminar en nuestro propio entendimiento o razonamiento. Ayuda nuestra fe para caminar en fe y en tu perfecta voluntad. Gracias te amo, Señor. Ahora en nombre de Jesús, como pastor, bendigo esta congregación, los hermanos y hermanas, los amigos y todos los que nos están viendo por las redes sociales. Y envío una bendición muy especial sobre sus vidas. Si necesitas sanidad, Señor, muestra, Señor, su poder y sánalos. Si necesitas consolación, liberación, ahora mismo en el nombre de Jesús declaramos sanidad, liberación, consolación. Padre, esas peticiones y necesidades hemos orado y muchas de esas peticiones que están aquí en la mesa han sido contestadas y te damos gracias y gloria porque tú has sido fiel. Te amamos, Señor. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dijo, amén, amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Hemos concluido nuestro servicio de hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos nos acompañen el próximo domingo en Facebook y en YouTube. A las 10:30 de la mañana. Estamos como Iglesia Vida. Nuestro servicio en la Iglesia Vida, domingo A las 10:30 de la mañana. Servicio de oración todos los viernes a las 7:30 p.m. Estudio Bíblico, miércoles 7 de la noche, por Facebook. Estamos ubicados en Metairie, en la 211 de Waldo Street. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo y que Dios te bendiga.